Hola chicos, vamos a ver en esta clase una materia súper importante de los signos vitales para poder ejercer a nuestro paciente. Como contenido tenemos presión arterial, respiración, frecuencia respiratoria y temperatura. Ahora, como principal objetivo tenemos la presión arterial. La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de la arteria a través del corazón blanco. Tomemos en cuenta que la presión arterial se mide en mililitros de mercurio, mmHg. Los componentes tenemos presión diastólica o mínima, es la presión que soporta la arteria cuando el corazón está relajado o en diástole. Su presión varía en 60-90 milímetros de mercurio en adultos. Y presión sistólica o máxima es la presión que soporta la arteria cuando el corazón está en contracción o en sístole. El corazón al contraerse elimina sangre a gran presión sobre las arterias. Su valor en adultos normalidad es de 90-140 milímetros de mercurio. Tenemos como valor normal 120 a 80. El 120 es el número mayor en al sístole y el 80 el diástole. Tenemos como valores normales, por ejemplo, recién nacidos 60-40 milímetros de mercurio, escolares 105-70 milímetros de mercurio, adultos 120-80 milímetros de mercurio, ancianos 130-90 milímetros de mercurio, principalmente las embarazadas que tienen 120 a 80 milímetros de mercurio. Tenemos como osas principales. La presión arterial se determina por dos osas, la cantidad de sangre que bombea el corazón y cuán difícil es para la sangre circular por las arterias. Cuanto más sangre bombea el corazón y cuanto más estrechas son las arterias, mayor será la presión arterial. Existen dos tipos principales de la presión arterial: hipertensión primaria e hipertensión secundaria. La hipertensión primaria se desarrolla progresivamente a lo largo de los años, y la hipertensión secundaria se debe a una afectación subyacente y suele aparecer en forma repentina. Tenemos como edad avanzada, antecedentes familiares, consumo de tabaco y alcohol y principalmente el embarazo. Y síntomas tenemos como falta de aire, mareos o visión borrosa, dolor de cabeza intenso. Alteraciones tenemos, por ejemplo, prehipertensión de 120-129 sobre 89 milímetros de mercurio, hipotensión 90 sobre 60 milímetros de mercurio, elevado 120 a 129 sobre 80 milímetros de mercurio, hipotensión estadio 1, 130, 139 sobre 80, 89 o 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Crisis hipertensiva estadio 2, 180 a 120 milímetros de mercurio. Tenemos como materiales principales, tenemos el tensiómetro. Actualmente se emplea el tensiómetro en forma de brazalete, los cuales se utilizan para medir la presión. Este brazalete se infla mediante una pera o insuflador. Envía aire dentro del bronquito. Cerca del insuflador se encuentra una válvula o perilla que controla la entrada y salida del aire. El aire circula hacia el manómetro, pieza fundamental que muestra los valores de presión en una escala de 0 a 300 milímetros de mercurio. La aguja indicadora marca la presión sistólica cuando la corazón se contrae y la diastólica cuando se relaja. También existe el tensiómetro digital. Este se calcula automáticamente la presión arterial y las pulsaciones sin necesidad del estetoscopio. El estetoscopio es un instrumento médico que permite escuchar los sonidos hidroaéreos del cuerpo, como los latidos cardíacos, el pulso y los ruidos respiratorios. Durante la toma de la presión arterial se utiliza para escuchar los latidos que acompañan la medición, ya que ambos se producen simultáneamente. Como parte del estetoscopio tenemos las olivas, auriculares, conexión Y, manguera, campana y membrana. Tenemos como los sonidos de on-off. Los sonidos de on-off son los ruidos escuchados durante la toma de presión o estetoscopio y tensión. Descritos por el científico Nikolai Popov, permiten determinar la presión sistólica y diastólica. Tenemos como 5 sonidos. El primer sonido indica la presión sistólica, el segundo sonido es murmullo suave, el tercer sonido ruido claro y silbante, cuarto sonido disminuye la intensidad e indica la diastólica en niños y embarazadas. Quinto sonido desaparecen los ruidos e indica la diastólica en adultos. Preparación del paciente tenemos: el paciente debe reposar 5 a 10 minutos antes de la medición. Debe estar sentado en la espalda apoyada, los pies en el suelo y sin cruzar las piernas ni los brazos. La presión puede medirse en cualquiera de los brazos según la comodidad del paciente. Para pacientes hipertensos, se recomienda medirle en ambos brazos tomando como referencia el valor más alto. Y los puntos anatómicos tenemos como la arteria radial o ubital, arteria humeral o brachial, arteria tiro posterior y arteria poplitea. Vamos a tomar lo que es la presión arterial utilizando el tensiómetro y el estetoscopio. En este momento voy a decirle a mi paciente: ¿usted ha tomado alguna bebida energizante? No, ¿Café? no,
¿No está hablando realidad? No. Ya. En este momento le voy a tener a tomar la presión a mi paciente. Primero, por favor, tiene que estar sentado recto, no cruzar las piernas. Ya. Muy bien, correcto. Ahora, apoye su manera en esta posición. Suba un poquito la manera. Esto, muy bien. Y la mira en esta posición. Ahí, en esta parte de indica lo es donde tiene él o dónde está la arteria, por ejemplo. Si es izquierda, si es derecha, una persona es zurda, y obviamente ir por la izquierda. Pero en este momento voy a poner así. Por favor, no. Medir la presión arterial. Tenemos como el primer paso dejar 2 centímetros de del. En este momento ya le puedo medir a mi paciente. Primero tiene ese ejercicio. Ya. Por favor, no muevas el brazo y termina la presión. Vamos a colocar el nanómetro acá, en esta parte. Listo. Y de una vez ponemos ya lo es medir la presión arterial. En este siguiente punto tenemos la respiración, supone el transporte de oxígeno hasta los alveolos pulmonares y la eliminación de dióxido de carbono hacia el exterior. Tenemos como componente de la respiración está compuesta por dos fases principales. La inspiración es la entrada del aire a los pulmones. Durante esta fase los músculos intercostales y el diafragma se contraen. Esto hace el tórax expande y los pulmones aumenten su volumen, permitiendo el aire fluir al interior. La expiración es la salida de los gases desde los pulmones hacia el exterior. Los músculos se relajan y el diafragma vuelve a su posición original, reduciendo el espacio torácico. Así el aire aliado de dióxido de carbono CO2 se ha expulsado. Fases del proceso respiratorio. Movimientos de expiración donde el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, la cavidad torácica se expande el aire contra los pulmones a través de la tráquea. El diafragma o movimientos de expiración, el diafragma se relaja y adopta su posición normal, los pulmones se contraen expulsando el aire. Tenemos como fisiológicamente hablando, la respiración fisiológica permite que el aire entre y salga a los pulmones, transportando oxígeno hacia la sangre y eliminando dióxido de carbono. En cambio, la respiración celular ocurre dentro de las células, donde el oxígeno se utiliza para producir energía ATP. Durante la inhalación entra el aire con oxígeno y la exhalación sale el aire con dióxido de carbono. En breve resumen, la respiración fisiológica nos mantiene vivos y nos da energía para vivir. Ahora, tenemos como tipos de respiración humana: diafragmática, abdominal, pulmonar o torácica y clavicular o alta. Tenemos como alteraciones como traquipnea, bradipnea y disnea. Disnea es la dificultad de respirar. Tenemos como tercer punto las frecuencias respiratorias. Consiste en la medición del cantidad de ciclos o movimientos respiratorios producidos en el término de 0 a 1 segundo mediante la observación de movimientos torácicos abdominales. Tenemos como componentes la inspiración y expiración. Tenemos como frecuencia respiratoria normal de 12 a 18 respiraciones por minuto. Tipos de respiración tenemos torácica en la mujer y toraco abdominal en el varón. Valores normales de las frecuencias respiratorias tenemos recién nacidos 40 a 60 respiraciones por minuto, lactante menor 20 a 40 respiraciones por minuto, preescolar 20 a 35 respiraciones por minuto, adulto 12 a 20 respiraciones por minuto y ancianos 12 a 16 respiraciones por minuto. Las características de la respiración tenemos la frecuencia, el ritmo y la amplitud. La frecuencia se refiere al número de respiraciones por minuto, es decir, en adulto normal es de 12 a 20 respiraciones. El ritmo se refiere al intervalo en tiempo entre la respiración y la respiración del cual se debe igualar. En general, la relajación entre el tiempo de inspiración y expiración es de 2 segundos. La amplitud se refiere a la profundidad de la respiración. Patrones respiratorios tenemos según la frecuencia, traquipnea, bradipnea, según el volumen, hiperventilación, causas, ansiedad, hiperventilación, y según el esfuerzo,
disnea y ortopedia. Tenemos como procedimiento: evite el paciente note está evaluando su respiración para no alterar el resultado. No explique el procedimiento antes de realizarlo, ya el paciente podría modificar voluntariamente su ritmo respiratorio. Asegúrese de que el paciente se encuentre en reposo, en una posición cómoda. Un momento adecuado para medir la respiración es después de la toma del pulso, aprovechando el paciente permanece tranquilo. Si durante la observación del paciente tose, habla o se mueve, espere unos minutos y repita el conteo desde el inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En este caso, el valor normal oscila entre 20 y 30 respiraciones por minuto. Tenemos como cuarto y último signo vital la temperatura. Es el resultado del equilibrio establecido entre el calor producido o el calor perdido por el organismo. Componentes: la temperatura corporal promedio, aceptada generalmente de 98.6 grados Celsius y hasta 37 grados Celsius. Algunos estudios han mostrado que la temperatura corporal normal puede tener un amplio rango que va desde el 97 grados Celsius hasta 36.1 grados Celsius. Y los valores normales: tenemos de temperatura un recién nacido 38 grados Celsius, un preescolar 37.8 a 37.5 grados Celsius, escolar 37 a 37.5 grados Celsius, adulto 36.2 o 37.2 grados Celsius, y personas embarazadas de 36.7 a 37 grados Celsius. Y el lugar adecuado para el método de la medición de la temperatura es el lugar axial igual, es el valor de rango normal en 36.2 a 36.8, oral 37 grados Celsius, oidal 37.3 grados Celsius, recto vaginal 37.7 grados Celsius y frontal 37.0 grados Celsius. En el equipo de medición tenemos el termómetro instrumento que se utiliza para medir los valores que reflejen la temperatura interna del cuerpo. Está compuesto por varios. Tenemos, por ejemplo, el bulbo, el mercurio, la escala numérica, la graduación, el tubo capilar y el tallo termómetro. Tipos de termómetro: tenemos tipo oral, bulbo alargado para uso de oral y axilar de superficies más grandes. Tenemos el otro, es el tubo rectal, bulbo redondo para uso rectal y vaginal. Por su forma previene daños al ser insertado. Tipos de termómetros: tenemos digitales, que son utilizados con sensores de calor electrónicos para registrar temperatura del cuerpo. El equipo debe ser previamente no se debe descalibrar, ya que esto puede alterar su medición para la toma de temperatura. La limpieza del termómetro se realiza antes y después de cada uso, para evitar la diseminización de microorganismos y mantener una asepsia limpia. Tenemos como tipos: antes de aplicar se limpia el bulbo y termina en el cuerpo. El segundo es la aplicación, se limpia comenzando por el cuerpo y termina en el bulbo. Tenemos como la toma de temperatura, pasos para la toma de temperatura oral y pasos para la toma de temperatura axilar. Tenemos también toma de temperatura, pasos para la toma de temperatura rectal y tenemos variaciones anormales en la temperatura. Esto se vería para hipotemia, pirexia, hipertemia y entre otras. Tenemos como grados de la fiebre: temperatura normal, febrícula, fiebre leve, fiebre moderada y fiebre alta.
La temperatura normal está entre 36 grados Celsius a 37,5 grados Celsius. Febril una 37,5 a 38,5 grados Celsius. Fiebre leve 38,1 grados Celsius y 38,5 grados Celsius. Fiebre alta superior a los 39 grados Celsius. Antes de iniciar me lavaré bien las manos con agua tibia y jabón. Luego voy a desinfectar el termómetro limpiando una punta o el alcohol. En este caso utilizaré un termómetro de mercurio, lo cual es muy importante para medir la temperatura. Lo agitaré suavemente hasta el nivel de mercurio descienda a la posición más baja. Y voy a tomarle la temperatura por la axila. Por favor, descubra la zona y coloque el termómetro en el centro de la axila, asegurándose de el bulbo metálico toque directamente con la piel. Ahora, cierre el brazo firmemente junto al cuerpo para evitar que entre así el aire y obtener una medición precisa. Luego de haber medido